Bueno, todos tienen, ¿cierto?, en su cuadernillo el programa Nuevamente Tal y esta primera mesa, ¿cierto?, que nos ha convocado Alejandro. En esta mesa, ¿cierto?, vamos a tener como expositores, ¿cierto?, en primer lugar, vamos a tener como expositor a Daniel Pérez, ¿cierto? Daniel es sociólogo de la Universidad Católica, está cursando un magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ha trabajado con nosotros en la parte inicial de este proyecto, ¿cierto?, pasante, y va a contarnos y va a destacar, ¿cierto?, cómo este proceso ha habido de evolución del concepto de informalidad y qué implicancias tiene, ¿cierto?, los cambios del concepto de informalidad con respecto a nuestra realidad actual, ¿no? En segundo lugar, ¿cierto?, vamos a tener una mirada de quiénes son los trabajadores informales en América Latina propiamente tal, y para eso Pamela Bernales, que también es parte del equipo Flaxo, ella es psicóloga, magíster en Antropología y Desarrollo, Universidad de Chile del año 2006, es docente del magíster de Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, magíster de la Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Sociales, y va a darnos un panorama, ¿cierto?, de cuál es la situación de la información disponible con respecto a los trabajadores informales en la región, ¿no? Y en tercer lugar, ¿cierto?, para culminar la ponencia, nos acompaña Berenice Ramírez. Ella es licenciada en Sociología, maestra en Estudios Latinoamericanos, con doctorado en Ciencias Sociales de la UNAM, posgrado en Desarrollo Económico, Planificación y Políticas Públicas de América Latina, y es titular y coordinadora del Taller de Evaluación y Sistemas de Pensiones en México, del Instituto de Investigaciones Económicas, profesora y tutora de la maestría y doctorado posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras. Y uno de sus focos de interés ha estado en el tema de la informalidad con respecto al acceso a pensiones, propiamente tal. Ella además es integrante de WIGO, de esta red internacional con respecto a mujeres trabajadoras informales, y por lo tanto también nos va a dar un panorama específicamente de la situación de México, ¿no? Y vamos a profundizar el lente en esta mirada, ¿cierto?, con respecto a quiénes son y qué pasa con los trabajadores informales. Vamos a estar entregando unos papelitos con preguntas que vamos a distribuir, ¿cierto?, a todos, de modo tal, digamos, que aquellos que quieran hacer preguntas específicas de aclaración, por favor los lleven, de modo tal que podamos ordenarlo al final de esta primera mesa, un debate y discusión. Si bien también va a estar abierto la palabra, digamos, para que podamos quizás hacer algún comentario, quizás hacer alguna sugerencia, ¿cierto? Sobre todo porque lo que queremos profundizar es el debate y la discusión. Les recuerdo a los expositores, ¿cierto?, que tienen un máximo de 25 minutos, ¿cierto? Y tratemos de mantener el tiempo para priorizar el debate y la discusión. Así que, Daniel, no sé si quieren hablar por ahí. Yo creo que tapamos, no sé si tapamos, ¿cierto? Tapamos acá la... Sí. Bueno, muy buenos días. Yo soy Daniel Pérez, como bien me presentó Loriel, y vamos a revisar la discusión teórica en torno al concepto de informalidad. En primer lugar, cabe preguntarse cómo se identifica la informalidad, qué es lo que es la informalidad, ¿no es cierto? O de qué prisma teórico es posible pensarla, medirla y obviamente lo que también nos convoca a enfrentarla. Si bien estas son preguntas bastante amplias que difícilmente van a poder cubrir en todos los seminarios, nosotros nos vamos a ocupar de los primeros aspectos, vale decir qué entendemos cuando hablamos por informalidad y desde qué prisma teórico podemos pensarla o desde qué prisma teórico se ha pensado. Es importante mencionar en este sentido de que definir la informalidad no está ausente de ciertas problemáticas. Han habido bastante corrientes y miradas, ¿no es cierto?, que han intentado echar luz sobre el fenómeno de la informalidad, cuyo proceso no ha estado exento, digamos, de polémica o de corrientes que se han enfrentado entre sí. En este sentido, para partir, me parece pertinente exhibir dos citas, digamos, una de Tocqueville, quien fuera director del PREAL, y otra de Novick. La primera dice que el sector informal está constituido por actividades que se desarrollan bajo formas de producción que requieren reducido capital y calificaciones,
presentan escasa división de tareas y jerarquización, y la mano de obra está constituida por el patrón, que también desempeña funciones laborales, los familiares no remunerados y asalariados generalmente sin contrato de trabajo. Mientras que la otra cita considera el trabajo informal como una actividad laboral desarrollada por fuera del marco normativo legal, sin derechos y beneficios del mismo proveedor. Se puede ver ya en estas dos citas, digamos, cierta diferencia fundamental, mientras una hace énfasis, digamos, en las características de los procesos productivos, de las unidades productivas, otra hace más énfasis en la cobertura legal o regulatoria que puede tener el empleo y los beneficios o derechos a los cuales se puede acceder. De alguna manera, estas dos miradas que caracterizan a la informalidad van a ser permanentes, digamos, en todo el recorrido teórico que hagamos, digamos, poder ver como hay dos corrientes bastante claras, ¿no es cierto?, en torno a su definición. Bueno, para ordenarnos, digamos, lo primero que haremos será presentar conjunto de antecedentes teóricos que nos permiten dispensar la informalidad, luego lo que se reconoce como el primerito de la informalidad en tanto tal, que lo llamamos sector informal, las diferentes corrientes que discuten acerca del sector informal, luego la economía informal, el empleo como un elemento fundamental que define a la economía informal, sus principales características, cómo relevamos la protección, digamos, de su definición, y la importancia que le damos en el marco de este programa a la economía informal. Vamos primero por los antecedentes. Es importante, digamos, como antecedente, entender que hay una problemática histórica que dice relación con cómo en el campo de las ciencias sociales y la política en general se discute acerca de cómo hacer de Latinoamérica un continente desarrollado. En este sentido se reconoce, digamos, un sector que está ajeno, digamos, que queda dislocado de los procesos de modernización y que se define por su exclusión. Este sector es denominado por diferentes corrientes como un sector marginal, digamos, que es parte del sector tradicional, que surge principalmente por los procesos migratorios del campo hacia la ciudad y debido a la incapacidad, digamos, del mercado laboral al interior de la ciudad de absorber esa fuerza de trabajo, se produce precisamente este sector marginal. Aquí hay tres teorías que tratan principalmente acerca de esta marginalidad, donde son dos, digamos, las corrientes distintas. Voy a explicar inmediatamente a qué me refiero con esta. La teoría desarrollista y la teoría de la modernización hacen énfasis precisamente en esto que recalcaba acerca de un sector atrasado, no modernizado, un sector tradicional o premoderno, que digamos ha quedado dislocado de los procesos de modernización y que por ende tiene que modernizarse, ¿no? La diferencia fundamental entre la desarrollista y la modernización, ¿por qué hacemos esta diferencia también, dado que son parte de la misma corriente? Es que la desarrollista hace énfasis, digamos, en una heterogeneidad estructural más bien productiva, vale decir, la capacidad de absorber la fuerza de trabajo por parte del sector moderno, mientras que la teoría de la modernización hace énfasis en, digamos, las pautas culturales, las matrices valóricas, o si se quiere decir de manera burda, la mentalidad, digamos, de este sector marginal, que sería un freno del desarrollo. Hacemos la diferencia entre estas dos porque tienen una bajada, digamos, hacia la política pública, mientras que la teoría desarrollista es tomada por el PREAL, por el Programa de Empleo de América Latina. La teoría de la modernización es más tomada por el DESAL, el Centro de Desarrollo Económico y Social de América Latina. Por otra línea va, digamos, la teoría de la dependencia, que sostiene, digamos, que no habría efectivamente un sector atrasado y un sector moderno, sino más bien dos sectores, parte de, digamos, integral de la misma economía, donde se replicaría, digamos, las actividades marginales, las actividades periféricas y centrales que se dan en el marco de la División Internacional del Trabajo, se replicaría en el interior de la economía nacional en el marco, digamos, de un capitalismo subdesarrollado, donde el sector marginal sería un producto inevitable de las condiciones actuales del modelo capitalista. ¿Por qué hacemos esta parada, digamos, de los antecedentes? Porque cuando discutamos sobre la informalidad van a haber diferentes visiones y corrientes que tomen ciertos elementos fundamentales de una u otra teoría. Bueno, es importante mencionar que cuando hablamos de marginalidad, de lo antecedente, es imposible hablar de formalidad. Los fenómenos son distintos, las unidades de análisis son distintas también. En ese sentido, es importante hacer mención de la primera aparición del concepto de informalidad.
La primera aparición del concepto de informalidad se relaciona con un conjunto de investigaciones que se realizan en África, la primera por un antropólogo de apellido Hart en Ghana en 1971, que reconoce, digamos, en Ghana a un sector floreciente, dinámico, digamos, principalmente que le identifica como trabajadores de cuenta propia, que guarda diferencias importantes con lo que se podría reconocer como marginalidad. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Inspirado en este estudio, la OIT realiza uno similar en Kenia 72, donde efectivamente se puede reconocer la aparición del concepto de informalidad y se hace énfasis en lo que se denomina los working poor, vale decir, gente que efectivamente está empleada, que trabaja, pero que sin embargo, digamos, se enfrenta a condiciones de pobreza. En ese sentido reconoceremos que el surgimiento del concepto de informalidad guarda una estrecha relación con una paulatina ruptura con los enfoques que hablan de marginalidad. Esta ruptura se da en diferentes ámbitos. En primer lugar, se reconoce que el sector informal es un sector dinámico y en expansión, a diferencia de la marginalidad, digamos que es un sector que se define por su exclusión, por su pasividad, y que debería irse reduciendo y no expandiendo, entendiendo que Latinoamérica es un continente que está en un proceso de desarrollo. Al mismo tiempo que se reconoce en la informalidad, un mecanismo de superación de la pobreza urbana, vale decir, esos trabajadores cuya fuerza de trabajo no ha podido ser absorbida por el sector moderno, por el mercado laboral formal, encuentran, digamos, otras actividades alternativas por las cuales puedan subsistir. Es una gran diferencia, digamos, como un mecanismo de superación de la pobreza y no como una condición de la pobreza, que es como se considera la marginalidad. En este sentido, es el PREAL, digamos, el que toma las teorías más desarrollistas y las sintetiza con los planteamientos de la OIT, dando surgimiento por primera vez, digamos, a una unidad conceptual capaz de analizar la informalidad en América Latina. De esta manera define lo que llamarían el sector informal urbano como organizado en actividades pequeñas, no organizado y con baja tecnología. Vamos a empezar a definir ahora, digamos, lo que es propiamente tal el sector informal y las diferentes corrientes que lo discuten. Bueno, tendremos efectivamente en la definición del sector informal tres corrientes principales. La primera es una más desarrollada con la CEPAL, que dice relación con lo que hablábamos recién, la corriente que es la que toma y desarrolla el PREAL, que hereda de la corriente desarrollista, donde su principal exponente es Víctor Stockman, que fue, como dije anteriormente, director del PREAL. Una visión neoliberal, que es una perspectiva asociada a la teoría de la acción racional, desarrollada por Hernando de Soto, y una neomarxista inspirada en la teoría de la dependencia, desarrollada por Alejandro Portes. Todas estas teorías dialogan entre sí, digamos, y se van desarrollando en conjunto. Bueno, en primer lugar, la corriente cepaliana, que es la primera que vimos, es probablemente la primera que habla propiamente del sector informal, por inspirarse en la teoría desarrollista, define también en su causa fundamental a la heterogeneidad estructural, vale decir, la presencia en América Latina de dos sectores claramente diferenciados, un sector moderno y un sector tradicional, donde esta fuerza de trabajo, digamos, que migra del campo hacia la ciudad, no es capaz de ser absorbida por el mercado laboral formal, dando surgimiento a actividades productivas alternativas, digamos, para la subsistencia, reconocidas por esta corriente como el sector informal. En este sentido, la mano de obra estaría compuesta principalmente por el empleador, muchos de estos trabajos son de cuenta propia, por familiares no remunerados y asalariados, muchas veces o probablemente casi siempre sin contrato. Se define que sus actividades son de entrada fácil, con escaso capital, con escasa productividad, con escasa división de tareas, con baja calificación, que operan por fuera de los límites de la institucionalidad, también con una baja diferenciación entre los factores del capital y el trabajo. Es importante remarcar desde ya que toda la definición, toda la caracterización que se hace sobre el sector informal se aboca respecto a su unidad de análisis en unidades productivas, vale decir, en empresas. Si uno se fija, toda la caracterización es una caracterización que toma por unidad de análisis precisamente a las unidades productivas y no a algún otro factor. Es importante remarcar también que para esta teoría no hay una mayor relación entre los dos sectores, vale decir, el sector moderno y el sector tradicional son dos mundos aparte, el sector tradicional debe modernizarse, ¿no es cierto? Pero no hay una relación intrínseca entre ambos. A lo más, el sector informal
ha servido como sostén o como colchón, digamos, para absorber los trabajos que han sido expulsados del sector formal en tiempos de crisis o de recesión. Bueno, la corriente neoliberal, que es la desarrollada por Fernando de Soto, reconoce como causa fundamental al exceso de regulación del Estado, claramente, sobre la economía. En este sentido, caracteriza al sector informal como un sector dinámico, propio del dinamismo de cierto empresariado popular, donde el sector informal vendría a ser una erupción de las fuerzas del mercado en una economía aprisionada por las regulaciones. Se define por su extralegalidad y se produce porque el costo de cumplir las leyes excede sus beneficios. ¿Qué se quiere decir con esto? Se quiere decir que en el fondo hay una decisión de tipo racional, vale decir, de tipo cálculo costo-beneficio, donde serían los trabajadores informales los que decidieran, digamos, ser parte de este sector porque el costo de cumplir las leyes, digamos, excedía sus beneficios. En este sentido, a diferencia de las otras tendencias, la informalidad no sería producida porque los trabajadores son empujados hacia la informalidad, sino que más bien sería fruto de una decisión. La relación entre ambos sectores sería el antagonismo, digamos, entre las élites mercantilistas que tienen, digamos, secuestrada la economía mediante todo un exceso de regulación estatal y la de los empresarios populares, digamos, como una relación antagónica. Por último, la corriente neomarxista desarrollada por Portes habla que la causa fundamental del sector informal, hay que recordar que esta corriente heredera de la teoría de la dependencia, la causa de la necesidad del sector moderno de disminuir sus costos de producción y aumentar sus tasas de ganancia. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ir ahondando. Para Portes, el sector informal es una condición estructural y funcional del modo de producción capitalista. En este sentido, hay que reconocer que no es una parte atrasada de la economía, sino que más bien es una parte integral de ella. ¿Cómo se relacionaría en este sentido que una parte integral, digamos, no equivocada, el sector informal y el sector formal? Se entiende que el sector informal es de alguna manera un depósito de fuerza de trabajo, a modo de lo que Marx entendía como ejército industrial de reserva, del sector moderno, digamos, donde podría extraer fuerza de trabajo cuando fuese necesaria, digamos, y depositarla en tiempos de crisis o de recesión. En ese sentido, habría una relación orgánica e institucional entre los dos sectores. En primer lugar, a través de un encadenamiento productivo, en la medida de que el sector moderno o formal podría comprar insumos a un menor costo del sector informal, y por otro lado, en el sentido de que los salarios del sector informal empujarían hacia abajo los salarios del sector formal, aumentando así, o sea, disminuyendo así los costos de producción y aumentando la tasa de ganancia. Bueno, resumiendo de alguna manera, reconoceremos que el sector formal es un sector que se define en todas las características de las unidades productivas, que se reconocen, digamos, estas unidades como propias de un sector atrasado, no modernizado, de baja productividad en general. Y entraremos a definir, digamos, qué es lo que entenderemos por economía informal, a diferencia de lo que entendíamos por sector informal. Esto a veces, bueno, vamos a explicar cómo se evoluciona de un concepto a otro, a veces es un poco como un trabalengua, porque habla de sector informal, economía informal, empleo en el sector informal. Entonces, hay que ir viéndolo como pausadamente. En ese sentido, vamos a pasar del sector informal a la economía informal y vamos a entender, digamos, qué es lo que hace o cuáles son las causas de esta, digamos, evolución conceptual. Bueno, en primer lugar, es necesario reconocer si es que, digamos, durante los años 50 se discutía cómo hacer de Latinoamérica un continente desarrollado. Las discusiones que se dan durante los años 90 y en los alturas del siglo XXI dicen más relación de cómo entender o cómo analizar la realidad económica y del trabajo a la luz de las últimas transformaciones productivas. En este sentido se reconoce cierta incapacidad del concepto de sector informal, el concepto que digamos anteriormente, para dar respuesta, digamos, o para analizar la realidad ante las nuevas transformaciones económicas, entendiendo que esas transformaciones están dadas por las reformas estructurales que se dieron de los años 70 y 80 en adelante a lo largo de toda nuestra región y que tienen que ver con la incorporación del neoliberalismo. Estas transformaciones son principalmente de flexibilización del trabajo y de centralización productiva.
y se le empiezan a realizar varias críticas al concepto y a los teóricos del sector informal, en el sentido de que este concepto ya no sería tan útil, digamos, para analizar la realidad. El año 2002, la Conferencia Internacional del Trabajo, la 90ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, relaciona informalidad con trabajo decente, evidenciando, digamos, un déficit de trabajo decente en la informalidad, pero también, digamos, evidenciando que se puede observar este mismo déficit en el sector formal. Esto tiene que ver, digamos, con asumir que la informalidad ya no asegura, que la informalidad ya no asegura ciertas condiciones mínimas de trabajo como se solía pensar. Se solía pensar que la formalidad, digamos, aseguraba un contrato de trabajo, el acceso a ciertas prestaciones, digamos, a cobertura de salud, de seguridad social, de protección social, etcétera, etcétera. Sin embargo, se comienza a evidenciar cierto proceso de informalización de la formalidad, donde esta empieza a asimilarse cada vez más en algunas de sus características a las del sector formal. En este sentido, donde se reconoce que la distinción entre sector formal y sector informal deja de ser útil en la medida de que se empiezan a traslapar algunas de las condiciones en el empleo de ambos sectores. Es por ello que se amplía el concepto a uno de economía informal, que incorpora efectivamente al sector informal, que es lo que veíamos antes, pero añadiéndole la noción de empleo informal, que es, digamos, la novedad en el concepto de economía informal. Principales características del empleo informal. En primer lugar, es necesario destacar que la unidad de análisis del empleo informal es efectivamente el empleo y no la unidad productiva como unidad de análisis. Si bien la unidad productiva como unidad de análisis nos permitía ver efectivamente la productividad o las relaciones de producción dentro de un sector, el empleo nos permite no solamente ver las relaciones de producción, sino también las relaciones laborales y a la protección laboral, social, para dar cuenta de esas relaciones. En este sentido, es importante remarcar que el foco del empleo informal está en la protección. Vamos con la definición. Bueno, el empleo en el sector informal y el empleo informal son conceptos distintos que sirven para fines analíticos distintos, dado que la unidad de observación o la unidad de análisis es distinta, ¿cierto? En un caso la unidad productiva, en otro caso el empleo. No obstante, pueden ser complementarios. De este modo, se define empleo informal como el número total de puestos de trabajo informales, ya sea llevado a cabo en empresas del sector formal, empresas del sector informal o en lugares durante un determinado periodo de referencia. Esto es importante. Pueden ser llevadas a cabo en empresas del sector formal, empresas del sector informal o en hogares. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que esta distinción entre sector informal y sector formal, digamos, se comienza a desdibujar en la medida de que la unidad de análisis pasa a ser el empleo. Por ende, podemos reconocer empleo informal en empresas del sector formal. ¿Qué entendemos por sector informal? ¿Qué hace que un empleo del sector formal sea informal? Que se caracteriza porque su relación de empleo en la lengua y en la práctica no está sujeta a legislación laboral nacional, impuestos sobre la renta, protección social o derechos a prestaciones de empleo determinadas, previo aviso de despido, indemnización por despido, vacaciones pagadas, permiso por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. A esto nos referíamos, digamos, cuando decimos que el foco del empleo informal está dado por la protección, independientemente si este se desarrolla en el sector informal o en el sector formal. Con respecto a este foco, se reconoce, digamos, que el carácter contributivo del sector, de la seguridad social, excluye automáticamente al empleo informal, reconociendo que una de las principales características que definen al empleo formal es la posesión de un contrato. En este sentido, hay una negación automática, por decirlo de alguna manera, entre empleo informal y acceso a la seguridad social. Sin embargo, es necesario reconocer que la existencia de un contrato no siempre garantiza el acceso a la seguridad social, puesto que existen algunas formas contractuales que precarizan las condiciones de seguridad social, por ejemplo los contratos a plazo fijo o por hora, que implican que un trabajador puede no cotizar durante algún periodo generando lagunas previsionales, y algunas otras formas contractuales que simplemente no contemplan el acceso a la seguridad social, como los contratos part-time o horarios, digamos, que no están sujetas a protección.
En este sentido, es importante reconocer que la informalidad se tiene que entender como un fenómeno eminentemente dinámico, donde la informalidad de hoy no garantiza la protección de mañana, aun cuando aumenta la probabilidad de contar con un conjunto de beneficios laborales y sociales. En este sentido, si bien la formalidad, como se dice, aumenta la probabilidad de contar con un conjunto de beneficios, no los garantiza y no los garantiza a través del tiempo tampoco. El considerar el fenómeno como dinámico debe dar cuenta de la movilidad temporal de los trabajadores en términos de su paso desde la formalidad a la informalidad y viceversa, lo cual implicaría respecto de las prestaciones sociales asociadas a la seguridad social, que muchos trabajadores solo van accediendo episódicamente a ellas, lo cual ciertamente, mirado desde la perspectiva del ciclo vital, genera enormes grados de incertidumbre y precariedad en la vida familiar. Bueno, ¿cuál es la relevancia que nosotros le damos, digamos, a este concepto de economía informal que incorpora la idea de empleo informal como foco en la dirección? Bueno, en primer lugar, dado que el foco de nuestro programa está dado por el acceso a la seguridad social y a la salud en particular, es un concepto que nos interesa desarrollar, profundizar y adoptar efectivamente para el desarrollo del programa mismo. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que decíamos anteriormente, porque permite analizar el fenómeno de la informalidad a la luz de las últimas transformaciones económicas, a diferencia del concepto de sector informal, digamos, que no es capaz de dar abasto, digamos, a la complejidad de la realidad social y económica producto de las últimas transformaciones. En segundo lugar, porque alimenta el debate acerca de la desprotección y el acceso a los derechos sociales, lo cual permite otorgar cierto, digamos, marco teórico que es capaz de relacionarse y discutir con otras discusiones acerca de protección en términos de derechos sociales, no solo de la seguridad social y la salud, sino también en términos de vivienda, educación, etc. Y por último, porque posibilita observar el fenómeno en todos los países y regiones y no solo las que se encuentran en proceso de desarrollo. La idea del sector informal está muy aparejada, digamos, a los países que tienen cierto sector tradicional, digamos, atrasado o en desarrollo. La idea del empleo informal permite analizar el fenómeno en todos los países y no solo en aquellos que se encuentran en proceso de desarrollo. Vamos a pasar ahora a continuación ciertos desafíos teóricos, producto, digamos, de esta discusión que a nosotros nos parece relevante. En primer lugar, este debate genera la falta de una definición unívoca y consensuada, un debate, digamos, que sigue adelante y que es probable que en el corto plazo no se detenga. Si bien existen recomendaciones, existen definiciones, por ejemplo la de la OIT es bastante clara con respecto al empleo informal, no todas las mediciones incorporan esas recomendaciones, no todas las mediciones efectivamente miden el empleo informal, muchas se han quedado midiendo sector informal, lo cual claramente dificulta la discusión en torno al fenómeno. En ese sentido también es un desafío que en la medida de que vayan incorporándose las nuevas mediciones, también va a ser un desafío por lo menos en el corto plazo para la comparabilidad entre los datos. También resulta necesario profundizar entre la relación entre empleo informal y empleo formal. Ustedes se fijaron en las diapositivas anteriores, siempre hablamos cuál era la relación entre el sector informal y el sector formal para las diferentes perspectivas. No hay mucha literatura acerca de la relación entre empleo informal y empleo informal. Empleo formal y empleo informal. Sin embargo, Portes puede como entregar algunas luces acerca de las posibles relaciones entre ambos tipos de empleo. Portes reconoce que entre la relación entre los sectores, no entre los empleos, hay una relación de subcontratación. Vale decir, ciertas actividades propias de las unidades productivas del sector formal se externalizan hacia unidades productivas del sector informal. ¿Cómo esta relación puede aportarnos para entender efectivamente la relación entre empleo formal y empleo informal? Voy a profundizar un poco en el tema de la subcontratación en este sentido. Es posible, digamos, reconocer en la subcontratación, y hay literatura que dice cierto, digamos, círculo virtuoso, donde esta podría fomentar, digamos, la especialización de las diferentes unidades productivas de las diferentes empresas. Sin embargo, también es posible reconocer un círculo vicioso en la subcontratación cuando esto se utiliza como un mecanismo para disminuir los costos a través de la precarización del trabajo. Esto dice relación principalmente con qué aspectos de la producción son los que se externalizan, si son efectivamente los aspectos centrales de la producción de una unidad o son otros anexos que efectivamente puede realizarlo una empresa externa.
En este sentido último, vale decir, cuando la subcontratación es un mecanismo que sirve para disminuir los costos de la producción a costa de las condiciones de trabajo, es donde puede encontrarse, Gordon Deportes podría explicarnos más pistas para entender la relación entre empleo formal y empleo informal. En este sentido, sin embargo, hay que hacer la salvedad de que no es posible equiparar la subcontratación con la informalidad, puesto que la subcontratación siempre se da sobre la base de otras unidades productivas, que estas pueden estar formalizadas o no. Sin embargo, sí nos permite analizar los procesos de flexibilización o externalización en términos de la precariedad que esta genera. Es por eso que a nosotros nos resulta relevante analizar el fenómeno del empleo informal en el contexto de una gradiente de precariedad entre los cuales los trabajadores pueden transitar. En ese sentido, nosotros, a diferencia de cómo se podría entender el sector informal, entendemos que el empleo informal no se puede entender desde el punto de vista del compartimento de estanco, vale decir, desde el punto de vista de categorías excluyentes como se está dentro, se está afuera, uno es informal o formal, como sí podría entenderse en términos del sector. En términos del empleo informal uno puede entenderlo desde el punto de vista de una gradiente, lo que sin embargo obliga a realizar definiciones más precisas acerca de la precariedad laboral, la informalidad, los diferentes tipos, las diferentes condiciones que implicarían cierta forma de trabajo más precaria por sobre otra. En último lugar, un último desafío dice relación con que a pesar de que nosotros, digamos, adherimos a la noción de economía informal y reconocemos la importancia que el empleo informal tiene en su interior, reconocemos que hay una debilidad, digamos, una limitación dentro de la noción de empleo informal, y dice relación con que su definición es tautológica, o circular, o autoexplicativa. Y esto tiene que ver con que, ¿cuál es la relación entre desprotección y empleo informal? Uno puede decir, claro, hay empleo informal porque hay desprotección, pero al mismo tiempo puede decir, hay desprotección porque hay empleo informal. En este sentido, muchas veces analizar, digamos, cruzar las variables informalidad, desprotección, no tiene mucho sentido en la medida de que uno define a priori, digamos, la condición de informalidad como una condición desprotegida. En este sentido, reconocemos que un posible nodo o eje mediante el cual podría evolucionar nuevamente el concepto vendría dado por esta, digamos, limitación del concepto.